Mire, cuando decimos que opinen, es que opinen sobre cada uno de los temas que se presentan en el sistema educativo, tanto nacional como internacional. No tienen que estar de acuerdo con nuestras opiniones. Y lo digo por una maestra que en el otro programa, no en el de ayer, me parece que fue en el programa del martes, sí, del martes, bueno, escribió varias veces cuando opinamos sobre la jornada escolar extendida. Eso a nosotros, que usted escriba varias veces sobre el mismo, opinando sobre un tema, eso al contrario, nos gusta ese debate de las opiniones, a ver cuáles son las luces que podemos sacar de esa conversación, de esas discusiones, de temas pedagógicos, de temas técnicos, de temas académicos. Mire, este espacio, hemos dicho en nuestro estribillo de entrada, que mantenemos informado al país, tanto los temas de la República Dominicana como América Latina. Le hemos estado dando seguimiento a las protestas del SUTE del Perú, de esa organización de trabajadores de la educación peruana, que estoy mirando que muchos de esos sindicatos no agrupa solamente a los docentes, sino que también agrupa a los administrativos. Por eso se llaman, son organizaciones magisteriales de los trabajadores de la educación. Eso incluye a los docentes, como también incluye a los administrativos. Y no es solamente en el Perú, como hemos dicho varias veces, que hay reclamos de los docentes por un mejor presupuesto para educación y también para un mejor nivel de vida. Bueno, eso es atendible, de que cada quien trate de que por sus servicios que brindan recibir un salario que le permita vivir dignamente. Lo está haciendo el SUTE en el Perú y ahora lo está haciendo la OTED. ¿Quién es la OTED? Es la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay. Y estas organizaciones siempre recurren al Congreso para hacer sus reclamos de incremento salarial o de incremento presupuestal para el sistema educativo, porque si el sistema educativo no recibe el salario, entonces no tiene cómo distribuirlo, no tiene la cantidad suficiente. Por ello siempre esos reclamos. Vamos a ver para que ustedes también se enteren cuáles son los reclamos de los trabajadores de la educación de Paraguay. Compañeras y compañeros, la Cámara de Senadores acaba de aprobar el presupuesto para el Ministerio de Educación y Ciencia sin modificación en la misma línea que aprobó la Cámara de Diputados, lo cual significa un paso significativo para la implementación del salario básico profesional, lo que indica que para el mes de marzo vamos a tener 8% de ajuste salarial para todas las Ls y para la ZZ2 4%. Se complementa en el mes de julio con igual porcentaje y a partir de ese mes vamos a acceder al salario básico profesional. Es un paso muy significativo para todos los trabajadores de la educación que sin cesar en todos estos 21 años hemos y seguimos luchando por la dignificación de los trabajadores de la educación, por la plena vigencia de una política pública de educación pública que signifique inversión de lo que necesitamos para que se haga realidad, calidad en la educación pública, para que la gratuidad sea realmente efectiva, para que la alimentación escolar se pueda distribuir durante todo el calendario escolar,
para que podamos tener la infraestructura en las condiciones adecuadas. Esto evidentemente significa todavía llevar adelante, concretar nuestra lucha con el pueblo, con los trabajadores de la educación, con los estudiantes, con los padres de familia. Nos quedan trechos largos aún todavía que transitar para poder hacer realidad la carrera docente, que será seguramente una dura pelea contra la política neoliberal que tenemos en nuestro país, como también la de hacer prevalecer el sistema de seguridad social basado en el reparto solidario, que es la otra tarea fundamental que seguro en el año 2023 de manera unida, de manera contundente, de manera constante lo vamos a estar llevando a cabo. Así que un fraternal abrazo, saludo, Poyopú para entero vean ni hubiera Poejara, que fueron parte y son parte de esta lucha por la dignificación de la profesión docente, por la plena vigencia del salario básico profesional y por seguir adelante con la OT auténtica en el marco del compromiso. Bien, ahí está. Yo quiero que ustedes vean que algunos de los reclamos que tienen muchísimas organizaciones sindicales de los países de América Latina, como el sistema de pensión solidario, eso en República Dominicana existe, el sistema de los docentes, para los docentes, existe, es solidario, pero esas organizaciones, como dije, no son solamente de docentes, sino que solamente son de todos los trabajadores de la educación. Eso quiere decir que para ellos, incluye a los administrativos y al personal de apoyo, pero nosotros para los docentes lo tenemos, el solidario. Los demás, el sistema en este país es individual. La nivelación de salario que existe en todos estos países de América Latina, en República Dominicana ya eso se ha logrado, aunque le falta todavía un puntico por subir. ¿Cuál es el puntico que le falta por subir en República Dominicana? Los incentivos de esa nivelación, que ni siquiera se habla de eso ya, pero hace falta todavía los incentivos de la nivelación. ¿Me explico? Cuando el salario de los maestros del nivel primario subieron al salario base del secundario, lo hicieron, pero no se le aplicaron cuando los incentivos a ese salario base se quedaron a tanto. Hace falta ese puntico, pero estamos mucho más adelantados. ¿Cuál es la diferencia que hay entre muchas de esas organizaciones de América Latina y con la Asociación Dominicana de Profesores? Que ellos son organizaciones de trabajadores de la educación y la Asociación Dominicana de Profesores es una organización solamente de docentes y de docentes limitados, porque recuerde que hay una parte de los docentes que tampoco pueden pertenecer a la Asociación Dominicana de Profesores, solamente de directores hacia abajo, y los directores están en el borde ahí, que si fuera por muchos, incluso dirigentes del sindicato, los dejaran fuera. Entonces, aquí la participación es mucho más reducida o dividida, porque entonces los trabajadores de la educación que no son docentes tienen que tener una organización aparte, muy débil, por cierto, y los que no son, los que pasan del nivel de directores, tienen que tener otra organización también, como lo es AMPROTER. Entonces, esas son comparaciones de organizaciones que hay en América Latina. Está la OTEP, que es la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay. ¿Cuáles son sus reclamos? Si usted ve los reclamos del SUTE del Perú, se da cuenta que la mayoría de las veces esos reclamos que hacen esas organizaciones sindicales
es como si fuera una clase que ya en República Dominicana la hemos aprobado, ya hemos pasado de eso. El salario, la pensión o jubilación solidaria, eso también está en República Dominicana. Los maestros, es solidaria. ¿Qué es lo que significa solidaria? Bueno, que todos echan en el mismo saco y de ahí se saca para cada uno de los jubilados y pensionados. Déjeme decirlo, uno de los mejores en el país, uno de los mejores sistemas de jubilaciones y pensiones que hay en este país, óigalo bien, lo tienen los maestros. Por eso he dicho en muchísimas ocasiones que INAVIMA, que es la AFP de los maestros, es de las mejores AFP que tiene el país, porque la mínima pensión o jubilación que otorga INAVIMA a sus afiliados es un 60%. 60%. Cuando esa es la máxima de otras organizaciones. Así es que hay que seguir luchando por seguir mejorando, pero hay muchos aspectos que el área de académica, los maestros, el área magisterial está en mejores condiciones que todos los países de América Latina, pero siempre hay que seguir luchando para mejorar más. Ahora prende la cámara para poder darte entrada. Ya ahora está ahí con nosotros como todos los jueves para que nos traiga las informaciones del área sindical. Vi ayer a una ADP comprometida con la lucha que encabezan los médicos en contra de la ARS y de las AFP. En honor a la verdad, en conjunto, las AFP y las ARS en República Dominicana es un comando de asalto. ¿Ves? Son unos asaltantes a mano armada contra la salud del pueblo dominicano y contra los planes de retiro en sentido general. La de los maestros en la AFP es más o menos, está por encima del promedio, pero la ARS entonces está por debajo. Entonces yo creo que sí, que hay que luchar por mejorar